Buen día, mi nombre es Aurora Penago Mendoza y les doy la bienvenida en nombre de la Asociación Civil Megafauna Marina, Atención, Rescate, Ecología y Sociedad, Mares AC. Somos una asociación dedicada a la investigación, rescate, difusión y conservación de la megafauna marina con atención especial a mamíferos marinos y varamientos, liderados por la Autoridad Ambiental Profepa. Al final de la charla les comentaré nuestros medios de contacto y cómo pueden ayudarnos. El día de hoy seguimos con las charlas vía internet con temas de la vida marina y hoy tenemos el gusto de presentarles la charla denominada Cetáceos en el Pacífico de México, Estado del Conocimiento, impartida por el doctor Irán Rosales Nanduca, quien cursó la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó sus estudios de posgrado en el programa de doctorado en Ciencias también de la UNAM. En la actualidad es profesor investigador en el Departamento Académico de Ingeniería en Pesquerías en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en La Paz, del mismo estado. Es el coordinador del Programa de Investigación de Megafauna Marina y Pesquerías, MAPE, de la misma UAPS. Irán es un biólogo apasionado por la megafauna marina y por la fotografía de naturaleza. Durante los últimos 20 años ha trabajado con diferentes especies de mamíferos marinos y otras especies de megafauna marina, principalmente en el Golfo de California y en el archipiélago de Revillagigedo. Entre sus principales áreas de interés académicos se encuentra la generación de conocimiento biológico con una perspectiva integral, incluyendo aproximaciones de ecología de poblaciones, macroecología e interacciones de la megafauna marina con las actividades humanas, principalmente con pesquerías, varamientos, vulnerabilidad de especies ante el cambio climático, estructura de las poblaciones, entre otras. IRAM está enfocado en establecer sinergias entre los distintos actores involucrados en el manejo y conservación de los mamíferos marinos y otras especies de megafauna marina, incluyendo pescadores, prestadores de servicios turísticos, académicos y autoridades, con el objetivo de generar conocimiento científico que permita el desarrollo integral de las comunidades ribereñas a la par de la conservación de las especies de megafauna marina y de sus ecosistemas. Quien vaya teniendo alguna pregunta, escriban en el chat y la leeremos al final de la charla. A favor de mantener apagados sus micrófonos. Sin más preámbulo, los dejo con el doctor Irán. Cosas no solamente académicas o meramente formales, sino también una charla más en un plan como de cuates, digámoslo, ¿no? Entonces, todas las preguntas al final, porque la dinámica es más fácil así. A mí no me gusta más bien el diálogo, pero dadas las circunstancias de la conexión remota es lo más práctico y lo más viable. Bueno, eh, la charla se titula Cetáceos en el Pacífico de México, Estado del Conocimiento. Y antes de platicar sobre el estado del conocimiento en México, les quiero dar un poquito de contexto. Probablemente varios de ustedes conozcan o se identifican muy bien con cetáceos en general, probablemente algunos no tanto. Entonces voy a tratar de ser breve, conciso y claro. Un poquito de contexto. Los cetáceos. La palabra cetáceo deriva del griego ketos o cetos, que significa monstruo marino. Bueno, eso ahora puede parecernos no solo exagerado, sino fuera de contexto y hasta bastante insultante, ¿no? Sobre todo para aquella gente que siente particular idolatría por los delfines o por las ballenas. Pero en realidad esto tiene un sentido histórico. Imagínense ustedes viviendo hace miles de años, o sea, miles de años, olvídense de energía eléctrica, redes sociales, internet, televisión, nada de eso, ¿no? Saliendo al mar en pequeñas embarcaciones y de repente encontrando animales tan grandes o más grandes que la embarcación en la que ustedes iban, pues todo eso generó mitos, ¿no? Generó leyendas y de ahí el nombre de cetáceo, que quiere decir monstruo marino. Y básicamente hacía referencia, uno, al gran tamaño, pero sobre todo al desconocimiento que teníamos de estos animales en su medio. Y bueno, entonces, ¿por qué los verían como monstruos? Sobre todo, ¿por qué los verían así si ahora la gente incluso piensa de ellos como todo lo contrario, ¿no? Son hermosos, son súper tiernos, son súper inteligentes. Ese es el tipo de frases o de expresiones que mucha gente siente hacia estos animales. En realidad, sin afán de ser aguafiestas ni de ser grosero, ambas visiones son erradas, ¿no? Los cetáceos son animales
y tan solo por el solo hecho de existir, haber evolucionado y tener un sitio dentro de la dinámica de la biodiversidad, merecen un respeto, una consideración y merecen que sean situados en su propia perspectiva. Tan mal satanizarlos como un monstruo, como idolatrarlos como un ser superior o un ser que merece mayor consideración que otras especies. Pero bueno, entonces, ¿quiénes son los cetáceos? Seguro ustedes identifican muy bien, quizá algunos no conozcan la palabra cetáceo como tal, pero muchos sí identifican lo que es una ballena, lo que es un delfín. Y básicamente los cetáceos son eso, delfines y ballenas. Los cetáceos se dividen en un grupo, más bien se dividen en dos grupos muy grandes, uno que es cetáceos con barbas y el otro que es cetáceos con dientes. Los cetáceos con barbas es lo que llamamos ballena. La palabra ballena deriva de eso. Balena, que quiere decir barba, y hace referencia a que en lugar de dientes presentan unas placas que están formadas por queratina, que es la misma proteína que forma el pelo o que forma las uñas. Y por otro lado tenemos a los cetáceos con dientes o odontocetos. Pero en realidad la mayoría de la gente está completa y absolutamente familiarizado con las ballenas, particularmente porque son muy grandes, porque han ya captado nuestra atención por diferentes razones, en particular en Baja California Sur, por la amistosas que pueden ser las ballenas grises, por lo grandes que pueden ser las ballenas azules o por lo acrobáticas y diversas en su conducta que pueden ser las ballenas jorobadas. Los delfines, todo mundo los reconoce relativamente fácil. Incluso hay programas, ¿no? Había un programa, una serie de los 1970s que hablaba de un delfín flipper. Hubo películas referentes a la orca Willy, que en realidad era la orca Keiko que vivió en cautiverio en Ciudad de México. Pero los delfines son mucho más que eso, ¿no? Aquí hay unos ejemplos de la familia de los delfines, un delfín de rizo, un delfín que conocemos como calderón en México y en inglés les dicen ballenas pilotos. Si me da tiempo les voy a platicar la diferencia entre ballena en inglés y en español. Un delfín de costados blancos y un delfín común. Estos delfines comunes de rostro largo son los que podemos ver más frecuentemente aquí en el Golfo de California. Pero los cetáceos son más que eso. También tenemos a los cachalotes, y por cachalotes no me refiero solo al clásico de la telenovela, no, perdón, de la novela de Herman Melville, Moby Dick, sino también a otro par de especies hermanas de este cachalote que se conocen como cachalote enano y cachalote pigmeo. Estas especies, además de estar emparentadas, comparten otras características. Una es que son excelentes buceadoras. Dos es que su dieta está principalmente basada en calamares, por eso se conocen como teutófagos. Y la otra cosa que pasa es que sabemos bien poquito de estas especies, ¿no? Las especies del género Cogide, Cogia cima y Cogia verediceps, sabemos muy poquito porque son de hábitos de aguas profundas, son muy buenos buceadores y además generalmente rehuyen a las embarcaciones. Pero además, los cetáceos también están constituidos por las marsopas. Las marsopas, en realidad, todos ustedes las conocen porque esta que está abajo a la izquierda es una vaquita marina. La vaquita marina es famosa en México por dos cosas. Uno, por ser endémica y dos, porque desafortunadamente está en grave, grave peligro de extinción. Pero la vaquita no es un delfín, es una marsopa y no es la única marsopa que existe en el mundo. Hay otras. En total son 7 especies de marsopas y aquí les presento otras 2 de ellas, ¿no? Por ejemplo, esta que es Phocenoides dali es la otra marsopa que eventualmente puede llegar a observarse en México, aunque como está asociada a aguas frías, su presencia es muy, muy ocasional y particularmente frente a las aguas de Tijuana o Ensenada, ¿no? En Baja California. Pero también tenemos a los sifios. Los sifios son el segundo grupo con mayor diversidad de especies dentro de los cetáceos y son un grupo que, al igual que los cachalotes, son excelentes buceadores. De hecho, el récord de tiempo y profundidad lo tiene una especie que es Siphius cabirostris o sifio de Cuvier, que es este que está arriba a la izquierda. Pero al igual que los cachalotes, son especies, con excepción del cachalote común, digamos, son especies de las que sabemos muy, muy poquito.
y son muy extrañas en sus formas, vean. Son tan particulares que sus cráneos, particularmente a la ubicación de los dientes, es la que nos permite identificarlos, ¿no? Pero son tan raros que hay especies incluso que se han descrito únicamente con cráneos de animales varados. Nunca han sido observadas vivos. Un ejemplo es el llamado Mesoplodonte de Perrin o Mesoplodon perrini. Y bueno, aquí es una lámina nada más que me gusta porque nos presenta la diversidad de la familia Sífide. Son 24 especies y también algunas de las diferencias que pueden existir entre ambos sexos para diferentes especies. Otro grupo que existe dentro de los cetáceos son los monodóntidos, que incluye a las belugas y a los narvales. De hecho, los narvales son los que inspiraron los mitos de los unicornios. Y las belugas también han inspirado mitos, ¿no? Son conocidas como los canarios del mar, porque emiten un repertorio de sonidos bastante particular y llamativo. Y bueno, ya no les puse a los delfines de río por cuestiones de tiempo, pero además tenemos a los delfines de río. Y bueno, los cetáceos son tan diversos, tan diversos, que entre ellos encontramos al animal más grande que ha pisado o que ha existido en este planeta, la ballena azul. La ballena azul más grande de la que se tiene registro midió 33 metros y pesó 190 toneladas. Ahora ya no quedan tan grandes, debido a la caza ballenera, pues ahora sí que era una cuestión de mercado, se iban sobre los animales más grandes porque eran los que les daban mayor ganancia. Entonces toda esta diversidad genética asociada a los animales grandes terminó erosionada. Y ahora ya las ballenas azules, las más grandes, si acaso alcanzan los 25 metros. Pero tenemos toda una serie de tamaños hasta llegar a la vaquita. Aquí este zoom que vemos a la derecha nos muestra una tonina o un delfín nariz de botella. Esos delfines que podemos ver aquí en el Malecón de La Paz o que era el de la serie de Flipper, o son los que frecuentemente se observan en los espectáculos en delfinarios. Esos delfines pueden medir 2,5 metros, 3, y casi alcanzar los 4 metros, dependiendo del morfotipo que sean, o ecotipo. Y aquí vemos una persona con una estatura promedio de 1,80 y abajo una vaquita marina. La vaquita marina es el cetáceo más pequeño que existe. Apenas alcanzan las más grandes, el 1,50 metros. Y bueno, entre sus hábitos, además, está, como les mencionaba, pueden vivir en los grandes ríos del mundo, en zonas costeras, en aguas oceánicas, alimentarse de peces, de krill, de calamares, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué tan diversos son los mamíferos marinos en general y los cetáceos en particular? Pues comparados con otros grupos son poco diversos, ¿no? O sea, el grupo de mamíferos con mayor diversidad en el mundo son los roedores y después le siguen los murciélagos o quirópteros. Los cetáceos en realidad tienen una diversidad baja comparada con otros grupos biológicos, bastante baja de hecho, y lo máximo, o dependiendo del taxónomo o la clasificación que ustedes sigan, pero podemos redondear en 90 especies. Y esas 90 especies tienen una distribución en todos los océanos del mundo y como les decía, también en los principales ríos como son el río Ganges, el río Yangtze, el río Yangtze ya no porque ya se extinguió. El delfín del río Yangtze se extinguió hace como 7, 8 años. Y bueno, el Amazonas. Y aquí lo que vemos, los colores nos representan el número de especies que podemos encontrar en cada una de estas partes que cubren los océanos del mundo. Y lo que vemos es básicamente que estos puntos rojos, que incluyen la costa de California y Oregon en Estados Unidos, la península de Baja California, la entrada del Golfo de California, pero también tenemos la costa este de Sudamérica, en la frontera entre Argentina, Brasil y Uruguay. Tenemos la costa de Sudáfrica por ambos lados, la costa de Australia y aquí la costa este de Japón, ¿no? Son lo que denominamos en biología como hotspots, pero además, bueno, tenemos un gradiente de colores en diferentes zonas del mundo. Esa es la distribución en general. Este mapa lo que nos muestra es
con base en una clasificación de riesgo que el ente internacional que se encarga de medir el riesgo es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, nos muestra cómo es esa distribución de los cetáceos en el mundo con relación a su grado de riesgo. Aquí abajo les puse las clasificaciones que tenemos de acuerdo a la IUCN, que es básicamente datos insuficientes, preocupación menor, casi amenazada, vulnerable, en peligro, bueno, en peligro crítico de extinción. Y aquí lo que vemos es que la mayoría de especies con mayor riesgo se concentran sobre todo en el hemisferio norte. Y eso no es gratuito, ¿no? En el hemisferio norte es donde se ha dado un mayor impacto por las actividades humanas, porque justo el mayor desarrollo después de la revolución industrial ha venido de la mano del desarrollo económico y la destrucción de la naturaleza en los países que llamamos occidentales, y eso incluye a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, etc. Pero también tenemos otras zonas, ¿no? Con distribución de especies con algún grado de amenaza. Pero una de las clasificaciones de la IUCN es datos insuficientes. ¿Y aquí qué vemos? Bueno, vemos que también hay un buen número de especies de las que no sabemos, ¿no? O sea, no sabemos realmente cuál es su estatus, no sabemos si están amenazadas o no, porque simplemente no conocemos bien ni siquiera cuántas son, ni exactamente o de una manera general cercana a la realidad en donde viven. Entonces eso empieza a dificultar las medidas que podamos tomar con relación a estas especies. Bueno, entonces de esas 90 especies de cetáceos que les menciono que existen en el mundo, 41 de ellas han sido registradas en México. Si pensamos que México no ocupa ni el 2% de la superficie marina del planeta, esto es un hecho muy significativo. O sea, quiere decir que casi una de cada 2 especies que existen en el mundo se pueden encontrar en México. Entonces, eso tiene 2 aristas. Una, que sigue resaltando este discurso que seguro han oído en muchas ocasiones, de que México es un país megadiverso. Pero por otro lado, también resalta el gran compromiso que tenemos entonces como país, como ciudadanos, con respecto al mundo en el cuidado de los recursos biológicos. Y bueno, esta diversidad que vemos aquí básicamente existe porque México es un país con una ubicación geográfica muy particular. Tiene influencia de ecosistemas de lo que llamamos de aguas neárticos, vaya, con afinidades frías, con climas fríos, pero también tenemos ecosistemas con afinidades tropicales. Y en ambos tenemos zonas de transición, pero además tenemos zonas costeras, tenemos zonas con plataforma continental estrecha, con plataforma continental extendida, y todas estas características en conjunto hacen que tengamos una gran cantidad de hábitats para diferentes especies. Y en este sentido, los cetáceos no son la excepción. Bueno, eso solo era para que no solo me escuchen, sino que también vean cosas curiosas y llamativas. Bueno, ¿y qué sabemos en México? O sea, de estas cosas que les platico, pues de esas 41 especies, si además le sumamos las especies de carnívoros que se pueden documentar en México, vemos que en el lado del Pacífico podemos encontrar hasta 47 especies de mamíferos marinos, y que esto lo que vemos es arriba la riqueza observada, eso quiere decir el número de especies que se han observado en cada uno de estos cuadritos, y abajo es la riqueza estimada. Eso básicamente quiere decir cuántas especies de las que observamos ahí, con base en cómo vamos encontrando nuevas especies, cuántas más nos faltan por descubrir. Y lo que vemos es, si se dan cuenta, que la zona en particular del Golfo de California, sobre todo lo que conocemos como la boca del Golfo de California y el medio Golfo de California, así como la zona del lado de la costa oeste de la península de Baja California,
son las zonas con mayor riqueza de cetáceos o de mamíferos marinos en general. Hay sitios, los sitios de mayor diversidad se encuentran aquí alrededor de Los Cabos y en la entrada del Golfo, y aquí en la zona que divide las dos Baja Californias, y se pueden encontrar hasta 31 especies, ¿no? En cada uno de estos cuadrantes. Eso es muy significativo. ¿Por qué? Porque ese es justo el tipo de información que buscamos cuando queremos hacer planes de manejo. Es decir, uno debe buscar, priorizar zonas con el mayor número de especies en las áreas más pequeñas cuando tenemos que tomar decisiones. Estos mapitas nos muestran una distribución de el grado máximo de amenaza de las especies de cetáceos y la media de amenaza de acuerdo a la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. ¿Qué vemos? Bueno, acá arriba resalta que se encuentran las especies que están en mayor grado de amenaza, y esto es básicamente porque aquí es donde se distribuye la vaquita marina. Pero la otra cosa que vemos es que en realidad tenemos especies que están clasificadas como en peligro, y esas especies en peligro hacen uso de una gran extensión de los hábitats marinos del Pacífico de México. Y eso ya debe resaltar nuestra atención. Y la otra cosa que vemos es que en general, en todo el Pacífico de México, tenemos presencia de especies con algún grado de amenaza. ¿Qué otra cosa es importante cuando queremos estudiar mamíferos marinos? Bueno, una de las cosas que más debería importarnos o debe ocuparnos es el nicho trófico, es decir, en dónde y de qué especies se están alimentando. En realidad, no hay muchísimos estudios de mamíferos marinos y de su dieta en México, sobre todo de muchas especies. Sabemos mucho de pocas especies e ignoramos muchísimo de un montón de especies. O sabemos muy poco de muchas especies. Pero lo que hemos visto o lo que aquí hicimos fue integrar la información disponible haciendo un listado de todas las especies que han sido registradas de las cuales se alimentan los mamíferos marinos, y se hizo un análisis del nivel trófico en el que comen, o en el que se encuentran, perdón, el nicho trófico, y cuántas especies tenemos. Y aquí vemos una distribución que puede ser de tipo bimodal. Estas especies de acá abajo en niveles tróficos bajos, aquí tenemos un mix de algunas especies, particularmente de los teutófagos, de los que comen calamares, y ya en niveles tróficos altos encontramos a varios odontocetos, de los cuales el nivel trófico más alto lo presenta la orca. Y aquí vemos el número de especies para las cuales se contó con información, porque hay varias especies en México de las cuales sabemos muy poquito, ¿no? Y aquí vemos que los niveles tróficos, como les decía, entre los cachalotes y los delfines presentan los niveles tróficos más altos. Bueno, pero ¿qué otras cosas sabemos? Hay muchas cosas y hay mucha preocupación sobre la biodiversidad en este momento en el que el mundo se enfrenta a varias crisis, y no solo el coronavirus. No sé si habrán visto estos memes que sale la Tierra y sale el coronavirus como si fuera un Pac-Man queriéndoselo comer, y atrás de ese coronavirus aparece el cambio climático, ¿no? Como una amenaza muchísimo mayor. En realidad esto no es ni alarmista ni falso, es toda una realidad. El cambio climático está teniendo efectos sobre la biodiversidad del planeta de una forma no que nunca hubiera sido vista. El planeta ha pasado por muchos cambios climáticos a lo largo de su historia. Tiene periodos de calentamiento y de enfriamiento. Lo que sí nunca había pasado es que estos periodos de enfriamiento o calentamiento fueran tan rápidos. Es decir, estos procesos de cambio en el planeta normalmente llevan miles o decenas de miles de años, y es lo que estamos haciendo ahora en menos de 100 años. Y ese es un gran problema para muchas especies, particularmente para especies como los cetáceos es un problemón, porque si pensamos que algunas especies tardan hasta 8 años, 10 años en llegar a la madurez física y sexual, y después no se pueden reproducir cada año, entonces eso nos contextualiza en que la adaptación que puedan tener a cambios tan rápidos no es buena, sería muy lenta, y ese es el principal peligro. Además de que todos estos cambios están ocasionando muchas otras alteraciones,
que tienen que ver con destrucción de hábitats, disminución de recursos para alimentación de distintas especies, cambio en las condiciones, etc. Pero bueno, también tenemos historias de éxito e historias que nos dan bastante, pues, buenas vibras o bastante ímpetu para pensar que la cosa se puede modificar y que hay posibilidades de hacerlo de forma correcta. Un ejemplo son las ballenas jorobadas. Me voy a enfocar, las ballenas jorobadas ahora son famosas con toda esta industria del turismo de observación de ballenas. De hecho, la industria del turismo de observación de ballenas es tan importante a nivel mundial que se estima que alrededor de 2,000 millones de dólares de manera directa se generan producto de esta actividad, solo de manera directa. Si además tomamos todos los beneficios indirectos que pueden acarrear, porque una persona que viaja a Cabo o a San Ignacio o a Bahía Magdalena o a Loreto a ver ballenas, no solo va a ver la ballena, ¿no? También consume en restaurantes, paga hoteles, paga renta de autos, paga transportes aéreos, paga la compra de souvenirs, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es de verdad una industria que está generando una gran derrama económica. Bueno, pero eso que ahora vemos y que se ha vuelto todo un espectáculo y que también ahora nos ocasiona preocupaciones, que voy a hablar un poquito adelante, de todos les voy a hablar muy breve porque es muy poco tiempo, pero esas mismas ballenas jorobadas que ahora disfrutamos año con año en el Golfo de California, en otras del Pacífico de México, después de la caza de ballenas a finales de la década de los 1960, se estimó que llegaron a ser menos de 1,000 animales, a menos de 1,000 ballenas jorobadas en la población del Pacífico Norte. Ahora, gracias a esa veda y en gran parte a toda la buena labor que ha hecho la Comisión Ballenera Internacional, los gobiernos de los países, los investigadores y mucha gente que también tiene que ver con poblaciones locales cuidando sus recursos, ha permitido que, al menos la última estimación, que data de 2008 si no me falla la memoria, es de alrededor de 21,000 animales. Entonces, es una población que se ha recuperado, que sigue creciendo y que va en buenas vías de mejorar esa situación tan crítica, ¿no? Ha mejorado mucho. Ha mejorado tanto que su estatus actual es, de acuerdo a la IUCN, es en preocupación menor. Y de esas 21,000 ballenas del Pacífico Norte, más de 6,000 llegan a aparearse y a crear en las aguas del Pacífico de México, con todo lo que es implica, ¿no? Y bueno, esto es muy significativo si pensamos que antes estos animales fueron utilizados por su grasa para iluminar nuestros hogares. O sea, la caza ballenera también debemos contextualizarla, al menos en sus inicios, en una época en la que no existía la luz eléctrica y en que muchos de los hogares requerían para poder tener combustibles, para no congelarse en el invierno o para poder iluminar y realizar sus actividades, requerían de la grasa que usaban como combustible o de otros medios. Sin embargo, ahora hemos aprendido que las ballenas tienen un valor mucho mayor en muchos sentidos, porque no solo es la derrama económica, perdón, sino también lo que implican en el ciclo de los ecosistemas, valen mucho más vivas, infinitamente más vivas que muertas. Y otro caso de éxito son las ballenas grises. Las ballenas grises, una década antes incluso que las ballenas jorobadas, que se contaban por cientos, se estimó que incluso quedaron más cerca de la extinción que las ballenas jorobadas. ¿Por qué? Porque las ballenas jorobadas tienen una distribución global. Yo solo me enfoqué ahorita en la población del Pacífico Norte, pero las ballenas grises solo viven en el Pacífico Norte. Y ahora sabemos que tienen dos subpoblaciones. En realidad, la población más importante, por decirlo, desde el punto de vista de números, es la que vive del lado del Pacífico de Alaska, de Estados Unidos, de Canadá, y que se reproducen en México. Su estimación más reciente, después de haber sido cientos, es de alrededor de 27,000 animales. Hace unos años hubo un artículo que estimaba que las ballenas grises se habían recuperado ya a los mismos niveles que tuvieron previos a la caza ballenera. Sin embargo, hace un par de años salió un artículo que utilizando marcadores moleculares se estima que en realidad todavía está muy lejos. Se calcula que había más de 100,000 ballenas. Entonces,
Eso también es lo bonito, lo interesante de la ciencia. La ciencia va mejorando, se va perfeccionando porque vamos acumulando conocimientos. Y de ahí la relevancia de llevar a cabo estudios de manera continua y monitoreos de manera continua. Porque si no logramos hacer esto, estos cambios que a veces pasan o que pueden estar sucediendo como consecuencias negativas de las actividades que hacemos, ni siquiera los podríamos documentar, ¿no? Y bueno, las ballenas grises en particular son reconocidas por nosotros porque incluso hay hasta un librito, ¿no? Creo que el Fondo de Cultura Económica que se llama Mexicanas por Nacimiento, ¿no? O sea, ballenas grises mexicanas por nacimiento. Y las ballenas grises son una historia de éxito además porque durante la época en la que fueron cazadas les llegaron a llamar devil fish, aunque no eran peces y tampoco son demonios, pero les pusieron pez diablo o peces demonio porque las madres eran súper agresivas cuando atacaban a sus crías. Y los balleneros que hacían, como las que más grasa tenían eran las hembras, la estrategia que usaban era arponear a las crías. Y con eso veían que las hembras se regresaban. Y las hembras regresaban y pues luchaban, ¿no? O sea, luchaban tal y como lo hacen ahora cuando las orcas quieren depredar a las crías de ballena gris. Y llegaban a ser tan furibundas en su lucha que mucha gente entre la realidad y la ficción pues pensaba que actuaban como demonios, ¿no? Cegados por el odio. Claro que los balleneros en ese contexto no pensaban que les estaban matando a las crías, sino más bien que era un animal grande, peligroso que les quería hacer daño. Por eso es tan sorprendente que ahora estas mismas ballenas, en más o menos de 70 años, ahora sean tan curiosas hacia las embarcaciones. Si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de ir a San Ignacio, a Bahía Magdalena, a López Mateos, a Puerto Chale, y ha vivido esta experiencia, es una cosa bastante, pues surrealista hasta que la vives, ¿no? Pero sobre todo, al menos a mí desde la perspectiva científica, me llama mucho la atención porque son especies que sufrieron caza y que aún sufren caza. Las ballenas grises todavía son cazadas a manera de subsistencia por grupos indígenas de Canadá y de Alaska. Y sin embargo, acá tienen conductas muy particulares. Pero además es súper interesante porque estas conductas solo se dan dentro de las lagunas. Si ustedes alguna vez han visto una ballena gris afuera de Cabo, afuera de Bahía Magdalena, seguro les ha pasado que nada más no las pueden ver. O sea, son bien difíciles, dirían en La Paz, son bien matreras. Entonces es bien interesante cómo un animal, dependiendo del contexto y la actividad que esté realizando, puede tener o no una conducta hacia la gente. E incluso un mismo animal que fue amistoso el día de hoy, o que el día de hoy no siquiera pudiste acercártele, el día de mañana quiere estar cerca de la panga o quiere estar lejos de la panga. Entonces, ese son el tipo de consideraciones que también las actividades de turismo deberían tener, ¿no? No deberíamos estar promoviendo el venir a tocar ballenas, sino el venir a ver ballenas, y si las circunstancias se dan y si los animales lo promueven, pues tener un acercamiento o un encuentro cercano sin necesidad ni de corretear, ni de estresar, ni de acosar, ni de comprometer la integridad de los animales. Pero bueno, entonces ya vimos muy general cómo se distribuyen en México, dónde son los más amenazados, dónde son las zonas de mayor diversidad, cuáles son los niveles tróficos, cuáles son las dos especies bandera o ícono de la conservación de los cetáceos en México. Ahora tenemos que ver también las cosas o los retos que tenemos por delante. Particularmente, para mí el reto más profundo es el de la vaquita. Seguro va a haber muchas preguntas, o podría haber muchas preguntas acerca de la vaquita. Pues voy a tratar de no parar demasiado. Pero además de la vaquita tenemos otros retos. Un reto particularmente desde la perspectiva de la investigación es que tenemos muchas especies con datos insuficientes. Otra cosa curiosa y que muy poca gente sabe es que en México tenemos la presencia, al menos teníamos la presencia de otra de las especies de cetáceos más amenazadas del mundo, que es la ballena franca del Pacífico Norte. Y además tenemos el enorme reto por delante de entender mucho de ecología actual o mucho de la biología en general de estos temas en este momento, porque estamos enfrentando una diversidad de amenazas que incluyen el cambio climático, las interacciones con pesquerías que van desde competencia hasta captura incidental, degradación del hábitat
de distintas formas y las malas prácticas de observación turística. Pero bueno, entonces la vaquita. La vaquita es una cosa extraordinaria y la vaquita es un ejemplo de lo que, bueno, de muchas cosas. Biológicamente es un ejemplo muy interesante porque la vaquita, ya les mencioné, es una marsopa. Y las marsopas básicamente son de aguas templadas o frías. Y si alguien de ustedes ha podido estar en el Golfo de California en el verano, saben que el Golfo de California en el verano no es nada templado, ni siquiera ni remotamente se acerca a lo frío. ¿Cómo llegó aquí la vaquita? Bueno, la hipótesis más aceptada es que durante una época glaciar, cuando se enfriaron los mares del mundo y los hielos se expandieron a través de los continentes, pues las zonas de temperaturas más agradables o más acordes a las necesidades de las especies se fueron restringiendo hacia el Ecuador. En eso, pues una de las marsopas, que es la marsopa de Chile, Phocena spinipinnis, marsopa espinosa, perdón, llegó hasta esta zona de México y después cuando el clima de nuevo empezó a calentarse y los hielos se empezaron a retraer, pues quedó atrapada una pequeña fracción de estas marsopas y eventualmente con el paso del tiempo terminó especiando y dio origen a lo que conocemos hoy como la vaquita marina. La vaquita marina además es un caso extraordinario porque vean, este de arriba es un modelo de distribución potencial, es decir, dónde se ubican condiciones para que la vaquita pudiera existir. Y lo que vemos en el mapa de la derecha es el polígono del área en el que vive la vaquita. O sea, la vaquita marina vive solo en esta parte del Alto Golfo de California, que está aquí, y en este pequeño polígono amarillo, ¿no? Ese polígono amarillo tiene la superficie de Ciudad de México, que si lo piensan para un animal marino es nada, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la bronca con las vaquitas? Pues la gran bronca con las vaquitas es que sí, efectivamente, siempre han sido o sea, por sus condiciones biológicas, han sido una especie poco abundante y de una distribución muy restringida, pero en realidad su mayor problema es que es un mamífero y necesita respirar aire. Y como es un mamífero y necesita respirar aire, ahorita les voy a platicar qué pasa. Este es un video, yo tuve la fortuna de estar en septiembre de 2018 observando. Yo vi cómo grabaron este video. Nosotros estábamos siguiendo las vaquitas. Y en realidad lo que les quiero contar de esta anécdota es que después de seguir vaquitas y haberlo hecho varias veces, o sea, porque he tenido la fortuna de participar y colaborar en las últimas expediciones, logré entender por qué la gente, y sobre todo muchos pescadores, dicen que no existe. Saber vaquitas de verdad es muy, muy complicado, muy complicado. Necesitas que el mar esté como una alberca, que no haya viento, pero no solo que esté como alberca, sino que no haya mucho de lo que llaman swell, los surfistas, o mar de fondo, que le llamamos en México, al menos así le dicen los pescadores, porque las vaquitas son tan pequeñas, tan rápidas y tan tímidas, tan evasivas, tan esquivas con las embarcaciones, que salen muy rápido a respirar, salen siempre dándole la espalda a las embarcaciones y es muy difícil verlas, muy, muy difícil ver. Y si hay un mar de fondo, una olita de 30 centímetros, aunque no haya crestas, es muy probable que no las veas. Pero además ahora es particularmente difícil porque vean, la primera estimación de vaquitas se hizo en el 97 y se estimó una población de 560 aproximadamente. Para 10 años después, 11 años después, esta población se había reducido a la mitad, 245 animales. En otros 7 años, en una cuarta parte, o sea, pasamos de 245 a 59 la estimación. Y luego en un año, de 2015 a 2016, pasamos a la mitad de esa población, pasamos a 30. En 2018 perdimos el 33% de lo que quedaba de esas 30. Y la última estimación que se hizo a finales de 2019 estima un rango de entre 4 y 15 vaquitas, lo cual es muy, muy, muy complicado desde una perspectiva de la conservación. ¿Y por qué están muriendo? Pues por esto. Este video fue grabado en marzo de este año. Lo grabaron pescadores de San Felipe. Bueno, pescadores no sé si son, porque ahí sí creo que es muy importante distinguir
entre los pescadores y lo que llaman bucheros o lo que llaman, que termina siendo a este nivel ya delincuencia organizada, porque en realidad esas redes que ustedes ven se utilizan para pescar totuaba. La totuaba es este pez que está cargando este señor aquí abajo. Y aquí ven, este pez es una totuaba y abajo hay una vaquita. Pues digamos que la vaquita, además de que biológicamente nunca ha sido abundante y está muy restringida, contó con 3 puntos de muy mala suerte. Una, que es mamífero y requiere respirar aire. 2, que coincide su distribución con la de un pez como la totuaba, que tiene su corrida reproductiva en la misma área o en el mismo polígono en el que la vaquita vive. Y el más desafortunado y también más ridículo es que empezó a exportar el buche de manera ilegal porque en Japón, no, perdón, en China había un pez muy parecido a la totuaba que se extinguió hace 30, 40 años. Y resulta que en Baja California, cerca de Mexicali, había un barrio chino en el que algunos de estas personas habían visto a la totuaba y sabían que era muy parecida. Entonces, cuando colapsaron allá su especie, estos chinos se acordaron de esta especie y ese fue el detonante de todo este infortunio que ahora tiene la vaquita al borde de la extinción. Y bueno, vean, todavía hasta antes de 2010, existía una sola foto de vaquita en vida libre. No existía ni una. Todas las fotos que existían eran estas. No me acuerdo si fue la expedición. A partir de ahí, bueno, ahora pues también hay mucho mejores cámaras y hubo más condiciones y también se vio la necesidad porque la disminución de la población empezó terriblemente en picada, etcétera. Y ahora tenemos fotos en las que hemos podido observar las vaquitas. Y si esas vaquitas siguen vivas, es en gran parte a la labor de mucha gente apasionada por la naturaleza, entre los cuales yo sí creo, y yo al menos, mi opinión personal es que sin la gente del Museo de la Ballena, de la CONAM y de Sea Shepherd, la vaquita estaría extinta desde hace varios años. Esta gente ha hecho muchas cosas por puro amor, como decimos en biología, puro amor al arte, por pura pasión. Y eso es algo que creo que debemos tomar en cuenta todos cuando nos preguntamos, ¿yo qué puedo hacer, no? ¿Yo en qué puedo apoyar? Y gracias a toda esa labor es que la vaquita todavía sobrevive, todavía existe, todavía tiene esperanza. Y gracias a esa labor es que hemos logrado fotografiar y documentar vaquitas, ¿no? Estas son aletas de vaquitas. Parece nada, pero es como, no sé si alguno de ustedes coleccionó estampitas cuando era niño. Cuando eras niño podías tener un álbum con 200 estampitas y decir, te pasaban 500 y sabías que ya las tenías, pero la que no, en ese instante la detectabas. Cuando tú tienes experiencia observando cetáceos, si ves una aleta, sabes que es una vaquita o sabes que es un delfín. Y se los digo esto porque también hay muchos mitos detrás de que son inventadas, que son robots, etc. Y aquí nada más les puse, estos son ejemplos de los binoculares, acá arriba se ven, que se requieren para poder observar vaquitas. Y aquí tenemos esta es la cámara que grabó el video de la noticia que vieron ustedes ahorita hace unos minutos en el portal del país. Es esta cámara, con un zoom creo, no me acuerdo si era de 1000 milímetros. O sea, son cosas impresionantes y por eso se ve desenfocado en algunos momentos. Y gracias a todos esos esfuerzos es que ahora podemos ver fotos como estas. Fotos en las que se ve muy clara la forma y la coloración del ojo y de la cabeza de la vaquita, la altura de las aletas dorsales, y esta es una cría, vean cómo tiene una proporción distinta de la forma de la cabeza con relación al adulto. Entonces, ¿se puede salvar? Sí. Como ya veo que ya me estoy tardando, no me voy a dilatar tanto. La otra especie es la ballena franca del Pacífico Norte. De esta ballena, hay poquitos registros en México, de hecho creo que existen 2 o 3 registros nada más, pero se considera que antes, al menos en el siglo antepasado, las aguas de la costa oeste de la península Baja California formaban parte de su área habitual de distribución. Estos animales llegaron a contar hasta 37,000 o 30,000 al menos. Ahora se cree que hay menos de 100 y es otra de las especies de cetáceos en mayor peligro de extinción.
Y bueno, nada más como comercial, se llaman ballenas francas porque cuando estaba la época ballenera decían que eran the right whale, o sea, la ballena correcta o la ballena adecuada para ser cazada. Eran grandes, eran lentas, tenían mucha grasa y flotaban cuando las arponeaban. Muchas de las otras ballenas no flotan, se hunden. Entonces estas ballenas eran el blanco perfecto de los balleneros, por eso les pusieron las ballenas francas o las ballenas correctas. Y bueno, como les decía, otro de los retos es entender cómo o tratar de inferir cómo el cambio climático va a afectar a estos animales en distintos contextos, pero para eso primero necesitamos saber a qué factores o cómo es la distribución de estos animales en la actualidad. Aquí podemos ver unos mapas de nicho de diferentes especies bajo condiciones de temperatura y otras variables distintas. Y luego acá lo que podemos ver es, nada más quiero que vean muy rápido, esta especie de acá es un delfín que está asociado a las aguas frías de la corriente de California. En negro se ve el área que perderían bajo dos escenarios de cambio climático hacia 2050 y 2100 y con los cambios más extremos o menos extremos de temperatura. Y esta es una especie con afinidad a aguas cálidas. Y vean cómo esta especie de aguas, de afinidad a aguas frías, básicamente, bajo ciertos escenarios, desaparecería de México. O sea, al menos las condiciones como las conocemos ahora ya no existirían para que esta especie se distribuya en México. Y acá podemos ver una especie con hábitos a aguas cálidas o con afinidad a aguas cálidas que incluso ganaría área, ¿no? Aunque en algunos escenarios perdería área en algunas zonas, como son el Golfo de California. Toda esta información es relevante porque mucha gente está, o muchas de las decisiones se basan en el conocimiento, o deben basarse en el conocimiento. El problema es que hay muchas cosas que no conocemos. Y la otra cosa por la que debe ser relevante es porque sin un sustento que no tengamos, pues no podemos proponer nada. Y además hay otro aspecto muy importante. El mar es tan dinámico que hace poco, justo el año pasado, no, este año salió un artículo que hablaba de áreas naturales protegidas móviles. Es decir, que debemos ir adecuando el área o las partes de las áreas que protegemos en distintos momentos. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, ahorita limitar la pesca o ciertas actividades en San Ignacio, en Los Cabos, puede estar muy bien en ciertos meses, cuando hay ballenas grises, cuando hay ballenas jorobadas, pero hacerlo todo el año no tendría sentido porque estas mismas especies no viven ahí todo el año. Entonces es el tipo de cosas que se deben empezar a tener en cuenta y a considerar. Otra cosa es la competencia y la captura incidental. Hay un montón de lugares donde sabemos que hay muchísimas interacciones de captura incidental, de captura dirigida para ser usados como carnada, sobre todo especies de delfines, los usan como carnada para cazar tiburones, o porque quedan enmallados o dañan redes. Todo eso en México no lo conocemos. En México tenemos todavía un montón de huecos de información que si queremos llevar a cabo actividades adecuadas de manejo, necesitamos llenar. En particular, es importante porque muchas o una de las principales pesquerías en México está relacionada con la pesca de pelágicos menores, que son sardinas, macarelas, anchovetas, café. Esas especies de pelágicos menores son las que sostienen a lo que llamamos grandes depredadores. Y eso incluye no solo a los delfines o a algunas ballenas, también incluye a tiburones o incluye a grandes peces como los marlins, los peces de espada, etcétera, etcétera. Y bueno, otro aspecto que también necesita ser analizado es el del ruido. O sea, cómo el ruido afecta o no afecta la presencia o los hábitos de las distintas especies. Y eso es importante en el contexto de que llevamos a cabo muchas actividades, no solo el turismo, llevamos a cabo muchas actividades en el mar que generan ruido y es importante que sepamos cómo este ruido afecta a las especies. Y aunque ya hay estudios en México relativos a hacer análisis ecológicos a través de la acústica, aún falta muchísimo trabajo. Y bueno, en general la degradación del hábitat, que tiene que ver con muchas cuestiones, pero particularmente todo lo que estamos afectando de una manera integral, incluida la contaminación por plásticos, la contaminación química, la contaminación sonora,
la pérdida o la extracción de especies de las que se alimentan los animales, el calentamiento del agua, el florecimiento de algas potencialmente nocivas, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimos elementos que se deben tener en cuenta para estas situaciones. Una de las buenas noticias es que aquí, por ejemplo, podemos ver un mapa, este artículo es nuevo, tiene como un mes, que es un mapa de impactos humanos globales, y algo que vemos es que en México en general los impactos todavía son de mediana intensidad. El color verde indica mediana intensidad, el rojo alta intensidad y el azul muy baja. Aunque ya tenemos algunos focos rojos, ¿no? Particularmente alrededor de Los Cabos. Recordamos, son zonas, es la zona también con la mayor riqueza específica de cetáceos en este país, y también del lado de la costa oeste, que también es una zona con gran riqueza. Este es un ejemplo de algo que estamos trabajando para la costa de Guerrero, la distribución de avistamientos de cetáceos con relación a la contaminación, o al grado de contaminación en el mar. Entonces vemos que hay zonas donde sería importante analizar cómo esta contaminación puede estar o no afectando a estas especies. Y digo puede estar afectando o no porque un hecho interesante es que aunque son mamíferos igual que nosotros, metabolizan distintos compuestos orgánicos. Entonces, hay cantidades de algunos componentes que son incluso mortales para nosotros que para estos animales no lo son. Entonces, eso no quiere decir que sea correcto que estemos contaminando el mar. Lo que quiero decir es que es importante analizar los niveles hasta los que estos animales pueden tolerar para justo proponer estrategias de mitigación. Pero entonces, también tenemos cosas positivas, ¿no? Tenemos cosas, se los quise poner, aunque no solo es de México, es parte del mismo artículo que les decía, si quieren búsquenlo, está libre en internet. Pero básicamente lo que nos dice es tendencias de poblaciones de mamíferos marinos, en azul, poblaciones que están incrementando, en rojo que están disminuyendo y en gris que no han cambiado. Y la buena noticia, al menos para nosotros de este lado del Pacífico, que corresponde a México, es que más alrededor del 55-58% de las especies tiene tendencias poblacionales altas. Un ejemplo de eso son las ballenas jorobadas, las ballenas grises. Pero la otra cosa es que tenemos pocas especies, y a la vaquita, y muchas de ellas se encuentran. Y bueno, ¿qué nos falta? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y por qué seguir estudiando? Básicamente esas preguntas se las respondo con cada una de las diapos que íbamos viendo. Y más bien lo que yo quiero que nos quedemos de esta pequeña charla o de esta pequeña plática es que gracias al conocimiento científico, a la pasión y al interés de mucha gente, de manera formal o no formal, sobre generar conocimiento de estas especies, hemos aprendido un montón de cosas. Y hay tres cosas fundamentales que debemos tener presentes. Una, mucha gente que no siente la fascinación, el amor, la pasión, la curiosidad que ustedes sienten por estos animales, siempre les va a preguntar, ¿y para qué los conservamos? Bueno, esa gente difícilmente entiende de argumentos éticos o científicos, pero lo que sí entiende es de argumentos económicos, y un argumento económico es que generan muchísimo más dinero estando vivas y presentes que no existiendo. Pero además de eso tienen un papel en los ecosistemas que es fundamental. Las ballenas ahora sabemos, y en general los cetáceos, que contribuyen al ciclo de nutrientes, tanto por lo que desechan como cuando mueren. Entonces ese ciclo de nutrientes es lo que sostiene todo después el boom de nutrientes hacia los fitoplancton, hacia el zooplancton, hacia los pelágicos menores, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra cosa es porque al final el elemento que debería ser más simple y sencillo de explicar es que somos parte de un todo y que ese todo tiene una razón de ser y están conectados todos los procesos, todas las especies, todo lo funcional en la naturaleza. Si nosotros dañamos, es como siempre digo a mis estudiantes, cuando me preguntan ¿qué pasa si se extingue la vaquita? ¿Qué pasa si se extingue el atún? ¿Qué pasa si se extingue la tortuga? Desde la perspectiva práctica, igual y mucha gente me va a colgar por eso, pero desde la perspectiva práctica que se extinga una especie no pasa nada, no pasa absolutamente nada.
Al menos no pasa nada desde la perspectiva de que colapsemos el planeta. ¿Por qué? Porque la naturaleza justo tiene lo que llamamos funciones redundantes. Pero ¿qué si pasa? Es a donde voy. Es como que a ustedes les rompieran las falanges del meñique o las falanges del dedo gordo del pie, y después ya no, eso es una especie, pero después ya les quitan 2 dedos, o les quitan un tobillo, o les quitan media pierna. Es decir, cada cosa que le vamos haciendo al planeta va deteriorando su funcionamiento. Igualito que nosotros deterioramos nuestro funcionamiento cuando padecemos sobrepeso, cuando nos generamos un esguince, cuando se nos cae un diente, cuando tenemos una caries. Seguimos funcionando, pero ya no somos eficientes. Y llega un momento en que esa eficiencia es tan mala que colapsamos el sistema. En realidad, el mayor peligro es que no entendamos que cada cosa que le hacemos a la naturaleza va a llegar a un punto en el que no va a haber un retorno. Y me refiero a un retorno para nosotros, porque en realidad la vida ya probó y lo está probando perfectamente ahorita con todo esto del COVID. Puede existir perfectamente sin nosotros. Bueno, pues si tienen alguna pregunta, ahorita pasamos a la sesión de preguntas. Y muchas gracias. Ahí se me fue una D mayúscula. Yo soy Iram, ese es mi correo por si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta que hacer. Y este es nuestro sitio de Facebook. Nos pueden buscar como MAPE, con doble M, como está aquí, APE, que significa Megafauna Marina y Pesquerías. Y bueno, un placer haber estado con ustedes. Y si tenemos alguna pregunta, pues adelante. Muchas gracias, doctor Iram. Sí tenemos varias. La primera, ¿casos de varamientos en el 2020 por las costas de Baja tienen algún reporte? Sí, varamientos tenemos muchos reportes. Muchos tenemos reportes de... No quiero hablar tanto de varamientos porque creo que después van a tener una plática de varamientos, por eso decidí no hablar mucho. Pero sí, por ejemplo, te puedo contar que este año de especies que han varado en la baja, ballenas grises, delfines comunes. Tenemos un registro raro de algo que llamamos orca cabeza de melón, que es Peponocéfala electra. Tenemos varó un delfín vivo en Cabo hace como 6 días, nos llegó el reporte. Hay otros, la mayoría han varado muertos. Entonces sí hay varios casos de reportes de varamientos en estos días recientes y durante todo lo que va del año entre enero y mayo. Gracias. La siguiente, ¿sabe sobre el avance o la resolución de la tribu Macá para volver a cazar a la ballena gris para autoconsumo? Las tribus de hecho no solo son ellos, hay más de una tribu que tienen permiso de lo que llaman caza de subsistencia. O sea, la cacería sobre las ballenas tiene como 2 grandes divisiones. Una es lo que conocemos como cacería comercial, bueno, 3, porque eso querían imponer los japoneses. La cacería comercial, la cacería con fines científicos y la cacería de subsistencia. La cacería de subsistencia de los grupos indígenas, particularmente de Alaska y Canadá, está permitida o ha estado permitida y tolerada por una sencilla razón, porque a diferencia de nosotros que podemos ir a comprar una Coca-Cola o una lechuga, amaranto, ahora sí que dependiendo de sus hábitos, huevo, queso, leche, a una tienda, muchos de estos grupos indígenas no tienen a dónde recurrir para comprar lo que necesitan comer. Y ellos necesitan cazar lo que comen. Y parte de su dieta tiene mucho que ver con estos animales porque son básicamente los recursos que tienen disponibles. Por eso es un tema de repente medio delicado y medio difícil para muchas personas, porque hay una división entre, o una frontera entre cazar para sobrevivir y cazar por placer o cazar por negocio. Pero sí hay la captura de subsistencia, existe y está tolerada. Lo que se busca a veces o lo que han negociado son las cuotas, porque depende mucho también de los números de las poblaciones y de las especies. Ok, la siguiente, ¿de qué depende que una especie pueda estar en extinción y otra no?
Pues básicamente de su número. O sea, tú tienes, en ecología, pues tienes algo que se llama, puedes estimar algo que se llama tasas de crecimiento poblacional. Y esa tasa de crecimiento poblacional lo que te dice es si una población se encuentra estable, si está creciendo o si está disminuyendo. Si tú tienes una población que desde hace varios años o varias décadas viene en una constante disminución, como es el caso de la vaquita marina, que teníamos casi 600 en los 90 y que ahorita nos quedan 10, es el parámetro más simple y más claro de medir para ponernos los focos rojos de que una población está en serio riesgo de amenaza. Pero ese no es el único, o sea, en el mar es un poco más difícil porque en realidad algo que ha pasado en el mar es que la gente, y por eso también muchas de las pesquerías ahora se encuentran colapsadas, es que parecía que era infinito. Y parecía infinito porque la gente metía red, sacaba pez, metía red, sacaba pez, metía red, sacaba pez, pero no veíamos cómo nos lo íbamos acabando, ¿no? Es como meter tu mano al refri, pero nunca voltear a verlo. Entonces tú puedes seguir sacando, aunque después te siga costando un poco más de trabajo, pero en realidad nunca vas a saber cuándo te lo vas a acabar hasta que ya te lo acabaste. Entonces, por eso ahora es importante y de ahí la relevancia del conocimiento científico para la toma de decisiones. Pero no es el único criterio, o sea, el tamaño de población no es el único criterio. Otros criterios es justo su degradación del hábitat. Como te menciono, en el mar es difícil, pero hay especies, por ejemplo, en tierra tú puedes tener una especie, es más fácil explicarlo con especies endémicas. Puedes tener una especie endémica como el teporingo, que es un tipo de conejito que vive en la zona de volcanes en el centro de México, en Ciudad de México, Estado de México, que vive en un área muy restringida y que ahora con el cambio climático, sus pastizales en los que se encontraba se han ido desapareciendo. Esa especie está en riesgo grave de extinción, no porque la estuvieran cazando o no porque no pueda reproducirse, está en grave riesgo de extinción porque como ya no tiene pastizales, es más vulnerable a depredación, ya no puede encontrar comida, se pone en riesgo, etcétera, etcétera. Pero además, hay otro componente que se toma en cuenta o que se procura, que es, perdón, que es la diversidad genética. Porque tú también puedes tener casos de especies, por ejemplo, con baja diversidad genética, pero altos números poblacionales. Entonces, aunque esa población no está en un riesgo inminente de extinción, sí debes tenerla en el radar como una especie vulnerable, porque justo, y ahorita el COVID es un muy buen ejemplo, si a esas especies les llega a caer un virus o alguna enfermedad que puedan contagiarse entre ellos mismos, al no tener diferencia genética y como consecuencia tener una respuesta inmune grupal muy baja, pues pueden irse todos, ¿no? O sea, pueden ser 100,000 animales, pero si todos son muy parecidos en su respuesta inmune y les llega una nueva infección, ¡pum! Escribir a mi correo y ahí te lo mando, va a ser más fácil porque aquí no tengo idea cómo compartir un archivo y estoy leyendo. Mi mail se los dejé ahí en la última diapositiva, pero es H de Iram y Rosales, que es mi apellido, hrosales arroba waps.mx. ¿Qué acciones se están tomando para recuperar la población de la vaquita? Bueno, lo de la recuperación de la vaquita, lo de la recuperación de la vaquita es muy, muy complejo. Y es complejo porque el mayor reto que enfrentan las acciones de conservación no tiene que ver exactamente con existen con otro montón de situaciones y eso incluye la parte social. El mayor problema que tenemos ahorita, o al menos esta es mi opinión personal, el mayor problema que enfrenta la vaquita es, como les decía, que que la captura de la totoaba para extraerle la vejiga natatoria, lo que llaman buche, está haciendo que muchas personas de forma ilegal estén poniendo redes que ponen en riesgo a estos animales porque mueren ahogados
Y lo hacen porque pues es un negociazo, o sea, ganarte, los venden hasta en $80,000 el kilo. Entonces imagínense lo que es eso, ¿no? Claro que a esta gente que extrae las totuabas no les pagan eso ni de broma, ¿no? Pero si les pagan 10,000 pesos por sacar un kilo de buche, imagínense si no lo van a hacer, si les pagan 20,000, 30,000 pesos. Entonces, en realidad el problema es que las acciones no pueden ser solo de sacar redes, que es lo que ha hecho el Museo de la Ballena y Sea Shepherd, no pueden ser solo de organizar cruceros de investigación, como lo ha hecho la CONAM junto al Museo de la Ballena, la NOAA, y en la que hemos participado varias personas. No puede ser solo haciendo pláticas con los pescadores, porque muchos de los pescadores son eso, son pescadores y ellos están haciendo las cosas de forma legal, sino que hay un problema que que yo creo que es cierto y existe, es un problema de ingobernabilidad. El narco está metido en la extracción de las totuabas y eso ya es un problema, ¿no? Porque ya no es algo que puedas atender a través del diálogo o ya no es algo que puedas atender a través de la concientización, porque pues está priorizando el ingreso de las personas. Entonces eso ya está un poquito complicado. Bueno, pero acciones, pues en teoría hay pláticas con los pescadores, hay vigilancia de la Secretaría de Marina, hay vigilancia de Profepa, pero en realidad pasa lo que pasa en este país con muchas cosas. La ilegalidad es rampante, o sea, la ilegalidad es rampante y no hay estrategia, o sea, no hay estrategia legal que funcione contra la ilegalidad. ¿Por qué? Pues porque la ilegalidad siempre está buscando formas de acceder o de burlar la ley. Y pues cuando la ilegalidad además está propiciada o está motivada por el dinero, pues ya la cosa se complica, ¿no? Desafortunadamente. No sé si ya regresó Aurora, pero si no, le sigo aquí. Mireya pregunta, ¿han hecho algo con respecto a las imágenes que acaba de pasar o siguen en lo mismo? Yo quiero pensar que te refieres a lo de vaquita, entonces voy a tratar de contestar con relación a la vaquita. Las imágenes que acaba de mostrarle, las fotos viejitas son de los 90 y el video de los pescadores es de marzo de 2020. ¿Se ha hecho algo? Sí, se han intentado, se han hecho muchas cosas, o sea, entre Museo de la Ballena y Sea Shepherd han removido más de 1,000 redes ilegales y otro montón de redes fantasma. Hay vigilancia, ha habido pláticas, ha habido acercamientos, particularmente lo sé porque lo vi, hay gente que, que ha propiciado, ha promovido contratar a personas para que hagan labores de acuacultura, le ha pagado escuela a los chicos allá para que puedan estudiar y tengan una mayor acceso a oportunidades con la escuela como sustento. Hay diálogo con los pescadores, sobre todo principalmente con los pescadores que son pescadores de verdad, que están interesados y que entienden que si esto se colapsa, ellos también se colapsan y se colapsa su modo de vida y el que conocen sus familias por mucho tiempo. El problema es que no hay forma de dialogar con la ilegalidad y eso es un problema, ¿no? Eso es un problema porque pues, no hay forma, o al menos no existe en este momento una forma de dialogar. Por eso les decía yo que lo que se ha hecho es lo que ha mantenido a la vaquita viva, pero no está siendo suficiente o tenemos que encontrar una forma de llegar a esa gente que está dentro de la ilegalidad. El problema es como lo veo yo en todo esto, o sea, en realidad, ¿cuáles son las alternativas que podemos poner? Y por eso este es un problema de todos, ¿no? No es un problema solo del gobierno, no es un problema solo de los pescadores, o sea, denme un segundo porque se está acabando la... Una disculpa a todos, se nos fue el internet en este lado, pero ya estamos aquí. Lo malo es que también se me fueron las preguntas, Iram, entonces no sé si todavía hay preguntas. Aquí las voy viendo yo. ¿Perdón? Aquí las tengo justo. Perfecto. Aquí las tengo viendo las preguntas. Ok, perfecto, entonces te dejo. Aquí sigo, ¿eh? Okay.
Luego preguntan, ¿dónde fue el registro de la ballena franca? Bueno, los dos que yo conozco fueron justo afuera de Cabo, pero del lado del Pacífico, no del lado del Golfo. Y el otro fue arriba hacia Bahía Magdalena. Luego pregunta, ¿por qué son tan marcadas las diferencias de alimentación entre ballenas y delfines? Bueno, justo eh, eso está interesante, pero más bien eso tiene que ver con la historia evolutiva de las especies. Y yo te pongo un ejemplo muy sencillo. Los murciélagos. O sea, los murciélagos, todos son murciélagos, y sin embargo, hay murciélagos que se alimentan de néctar, otros de polen, otros de insectos, otros de frutos. Entonces, las especies se adaptan a las condiciones que tienen en un momento determinado. Lo que pasó fue que los cetáceos, los odontocetos y los misticetos tienen historias evolutivas en común hacia su raíz y después se especializaron en diferentes recursos. Esa especialización los llevó a enfrentar diferentes presiones dentro de sus hábitats, dentro de sus ecosistemas, y justo esas presiones hicieron que fueran adaptándose a esos cambios, ¿no? Luego, ¿de qué año es este paper de estimación de pérdida de hábitat? Ese lo estamos trabajando. Es de un estudiante mío de maestría, que se tituló en julio, en junio, julio, y lo estamos terminando. Entonces apenas lo vamos a someter. En Canal de Cerralbo han encontrado palangres con carnada de delfín. Justo eso nos lo menciona Alberto bien. Eso, Alberto, es algo muy interesante. Una cosa que para mí está muy todavía en pañales, una investigación de cetáceos o de mamíferos marinos en México en general, es las interacciones con pesquerías. Fuera de lo que pasa con la vaquita y lo que pasó con el atún delfín en la década de los 1980s y 90s, no sabemos prácticamente nada de las interacciones. Y yo sé muy bien por pescadores, por hijos de pescadores, por estudiantes que tienen familia de pescadores y por lo que yo he visto, que hay montones de interacciones, no solo con redes, sino también con competencia. O sea, hay muchos pescadores, por ejemplo, que les ha tocado estar sacando su dorado o su jurel o algo y que llegan otras especies como orcas falsas a comérselas, ¿no? Entonces hay muchas interacciones, no necesariamente negativas, pero interacciones que hace falta conocer. Y sí, afortunadamente en Cerralbo se utilizan mucho los palangres porque es una zona todavía tiburonera, particularmente ahí al lado de, bueno, todas las comunidades ahí de la Ribera, La Ventana, y las que están enfrente de Isla Cerralbo, y todavía hacia el sur, ahí en los Frailes, pues hay campamentos de pescadores de tiburoneros que incluso utilizan los delfines como carnada, ¿no? Esto sí es totalmente científico, pero yo estoy seguro que muchos de los delfines que son muy difíciles de seguir con las embarcaciones, con las pangas, es en gran parte porque han sido acosados o cazados. ¿Qué cetáceos se pueden llegar a ver en Guerrero? Uy, en Guerrero hay este trabajo de una revista que se llama Revista Mexicana de Mastozoología, Nueva Época. Búscala, publicamos un artículo de los mamíferos de Guerrero, incluye mamíferos marinos. Y si no me falla la memoria, creo que sacamos 21 especies. La mayoría son delfines. Odair dice que cierren su micrófono, tiene razón, ciérrenlo. En 2018 y 2019 se registraron varios, creo yo, demasiados varamientos cercanos a la costa de La Paz, ya se tiene información. Eso, fíjate, Alejandro, es muy interesante. No hubo particularmente más varamientos que en otros años. Nosotros venimos haciendo un seguimiento de 2013. De nuevo, no quiero hablar mucho porque después van a tener una plática de varamientos. No hubo particularmente más que en otros años. Lo que sí hubo en febrero de 2019 fue un varamiento muy atípico. No, fue en febrero de 2018. Un varamiento muy atípico, y digo atípico porque fueron 57 delfines comunes, pero en realidad todos los años tenemos varamientos. La zona de
de la Bahía de La Paz, y en particular el Mogote. Es una zona en la que se observan muchos varamientos, y algo que estamos, pues que todavía estamos trabajando, que no hemos podido terminar, es un análisis de si esto tiene que ver justo con las corrientes o si hay algo más que nos pueda responder por qué aquí se documentan tantos varamientos. Lo que es Faro de San Lázaro en Isla Magdalena y el Mogote en Bahía de La Paz, o sea, solitos ellos dos, hay mucho más varamientos que en todo el resto del país, incluso si sumas el resto del país en muchos años. En 2020 tienen muchos reportes de varamientos. Bueno, yo acabo de mandar un reporte, o sea, lo mandamos como Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina, incluye los de 2019 a 2020, de mayo de 2019 a abril de 2020 en México, y de cetáceos hubo 100 reportes de varamientos en todo el país. En 2020, te podría decir, no sé si te refieres a México, ¿no? Pero yo creo que hay al menos unos 15, pero es un número que te estoy diciendo así más o menos, porque no tengo el número presente. La vaquita marina será igual o más esquiva que las cogias. Definitivamente más. Bastante más esquiva que las cogias. Y luego, bueno, no sé si quieres que lo pare en algún momento, me dices, Sau, porque creo que siguen llegando mensajes. No, irá, más bien tú No, dime, si tú quieres ya terminar, tú. bueno, ya nomás ya no manden mensajes de preguntas, nomás hasta los que están. Ok, perfecto. Para estudios y estrategias de conservación realizan monitoreos de cetáceos. En este caso, ¿hay alguna plataforma donde se pueda consultar datos? Para estudios y estrategias de conservación. Bueno, más bien es al revés, Carlos. Que no debería ser así, pero es al revés. En México hay un dicho que dice, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado históricamente en México? Que cuando se delimita un área o cuando se quiere delimitar un área, se averigua qué se sabe y se utiliza ese conocimiento para tratar de justificar o alimentar la importancia de esa área. Los monitoreos en áreas naturales protegidas, básicamente, con excepción de los censos de ballena gris en Guerrero Negro, yo no conozco otros monitoreos auspiciados por el gobierno, específicamente de cetáceos. O sea, en muchos lugares, mucha gente intentamos hacer monitoreos, apoyamos, compartimos información con la CONAM o con la autoridad, pero específicamente, a priori, que el área tenga montado un plan, creo que apenas empiezan con eso, y tiene que ver mucho con los recursos. O sea, los recursos son súper limitados. Te platico así muy simple el caso de Revillagigedo. Revillagigedo es la reserva marina más grande de América del Norte, y es una de las más grandes del mundo, de hecho. Pero pues cubrir esa área es imposible para la CONAM. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienen un barco, ¿no? O sea, para cubrir primero esa distancia de casi 400 kilómetros de aquí a San Benedicto, y luego otros 80 de San Benedicto a Socorro, y luego otros casi 400 de Socorro a Clarión. O sea, en una lancha, pues no se puede. Y en un barco, pues solo que tengas un barco disponible para eso. Entonces, eso es bien complejo. Y más bien lo que se va haciendo es que se va usando el conocimiento que se tiene y vas detectando necesidades, y en esas necesidades es donde empiezas a tocar puertas y a tratar de encontrar apoyo o logístico de recursos para darle para adelante. Y bueno, no hay plataforma donde consultar datos, no existe. La única plataforma en la que puedes consultar datos y si hay avistamientos de mamíferos marinos es el portal de la Conavio. En el portal de la Conavio puedes consultar datos de avistamientos, pero también puedes consultar datos de variables oceanográficas. Y hay un par de plataformas que a mí me encantan, que son un ejemplo muy bueno de lo que se puede hacer con buenas intenciones y con las ganas de colaborar de la gente. Y lo digo porque estudiar cetáceos es muy caro, y además es muy triste que mucho de ese recurso se utilice y después no sepamos qué pasó con esos datos. Entonces hay un par de plataformas, una se llama OBIS CMAP y la otra se llama HeyBeef. OBIS CMAP es de solo de animales marinos y HeyBeef es una plataforma de varias especies.
Y ahí puedes encontrar datos de animales marinos. Entonces, si te gusta eso y te gusta meterle a los sistemas de información geográfica, te puedes entretener un muy buen rato. Y los avistamientos que tiene la CONAM, perdón, la CONAVIO, están extraídos muchos, la gran mayoría de ellos de esas plataformas. Mariana pregunta algo. Mariana Agustín, ¿han considerado modificar las técnicas de captura de la totuaba para no afectar a la población? Fíjate, Mariana, que hay algo ahí bien curioso. Yo no sé, ahí sí no sé bien cuál sea la verdad o no. Sé que hay propuestas de modificaciones en las redes, es decir, estas redes ya de enmalle modificadas para disminuir la captura incidental de vaquita, o al menos eso dice la gente del Instituto Nacional de Pesca, que es el INP, que son los que han estado llevando como esta batuta, esta investigación. Pero yo nunca he visto los prototipos y tampoco sé si existen, por qué nunca se han implementado. Por ahí alguna vez oía que decían que tenía que ver con que disminuía la eficiencia de captura, pero bueno, justo ahí es donde se tiene que hacer o se tendría que haber hecho, o urge que se haga ya una labor de cabildeo pues con los pescadores, o sea, pues prueben estas artes de pesca y la captura con base a sus capturas históricas, que no sea, que se vea disminuida por la modificación del arte, pues podemos subsanárselas a través de programas sociales, subsidios o algo. No lo sé. Lo que sí sé y lo que he aprendido en esto es que de verdad es muy complejo. Es muy, muy complejo porque piensa en un salón, o sea, por ejemplo, no sé si ustedes estudian, piensen en su salón de clases, a veces ponerse de acuerdo dónde van a hacer la fiesta o qué van a comprar para la práctica de campo o qué lunch llevan o que si van a hacer formal su graduación o no. O sea, nomás poner de acuerdo a 10, 20, 30 personas es un lío. Entonces, imagínense eso con pescadores, militares, autoridades civiles como Profepa, como CONAM, y además diferentes niveles de gobiernos municipales, estatales, y además la presión internacional, etcétera, etcétera. O sea, es de verdad una tarea titánica. Bueno, Arlet, sí, todos los que me quieran mandar correo, mándenme correo. No, ya no voy a leer esas preguntas aquí. Bueno, gracias a sus comentarios. A ver, aquí pregunta ASR. Bueno, pues mejor escríbeme ASR. Tu pregunta sobre los campos de trabajo. Creo que va a ser más práctico, pero en realidad, si quieres trabajar mamíferos marinos en México, ahorita la única opción o la opción no es la única, no es cierto, no es la única, pero la opción más viable es hacer investigación. Pero bueno, por ejemplo, en la CONAM hay varias zonas en donde están ya implementando monitoreos con mamíferos marinos. Entonces, si tú formas parte de un área natural protegida y te interesa seguro en esa área, aprovecharán lo que tú sepas o lo que tú quieras hacer. Y bueno, además hay otros campos, ¿no? Las organizaciones civiles se han constituido como una opción justo porque permiten esta intersección entre la sociedad, la investigación y la naturaleza. Pero lo que te diría así de resumen, ¿qué se necesita? Ser tenaz. Es la única opción. O sea, no hay otro camino. Tiene uno que ser muy tenaz y vas a pasar hambre y vas a pasar frustraciones y vas a pasar tristezas y vas a pasar corajes. Pero si uno tiene claro su camino, la verdad es que todo se resbala. Esta pregunta, a ver, Carlos, ¿cuáles son las principales interacciones? Creo que siguen llegando mensajes. Les dije que ya no mandaran porque no voy a acabar. ¿Cuáles son las principales interacciones que tienen los cetáceos con la fauna marina? No, bueno, esas son básicamente si has llevado algún curso de ecología, son básicamente las mismas. Competencia entre ellos por los mismos recursos o con otras especies, con otros depredadores que se alimentan de lo mismo. Pueden padecer de parasitismo, no sé si has visto los piojos de las ballenas grises. Eventualmente las rémoras, cuando un delfín se llena de muchas rémoras, puede ver afectada su capacidad de nado de manera eficiente y eso comprometer su capacidad de huir o de encontrar alimento.
Y bueno, básicamente las interacciones de tipo biológico, ecológico, se dan, ¿no?, entre todas las especies. Sea considerando que estemos presenciando una extinción masiva y que no podamos hacer nada al respecto, o es correcta y definitiva la intervención antropogénica. Bueno, voy a tratar de responderte con base en lo que entendí. ¿Sí estamos en una extinción masiva? Sí, definitivamente. ¿Producida por los humanos? Sí, definitivamente. O sea, ha habido extinciones masivas en la historia de la Tierra, muchas. La del Pérmico, la más fuerte quizás. Pero como les mencionaba hace rato, en periodos mucho más largos. O sea, les ha tomado miles de años. Nosotros lo estamos haciendo en décadas. Entonces es innegable el impacto humano. Sobre todo es innegable. En el mar es un poquito más difícil porque, como les decía, no lo vemos. O sea, no es como la selva, que tú ves cómo vamos talando y cómo vamos dejando pelón la selva, el bosque, cómo contaminamos el río cuando le tiramos la basura o cuando le echamos químicos. O sea, no es tan evidente verlo en el mar porque el mar es mucho más grande y por la dinámica de las corrientes podría esconderse muchas cosas. Pero claro que sí, o sea, de que somos el elemento fundamental en esta extinción, ninguna duda. Bueno, si quieren, ya le dejamos hasta aquí y agradecemos mucho al doctor Irán. La verdad, una disculpa porque se me fue el internet y ya tuviste que leer todas las preguntas, pero la verdad, muchas gracias y muchas gracias a todos, que la verdad fue una presentación muy interesante y gracias a todos por sus preguntas. Cualquier cosa, tenemos los correos tanto de Mares como del doctor para que cualquier duda que salga después nos pueden contactar. Asimismo, les dejo lo que son nuestras redes sociales y para que ustedes puedan tanto contactar con nosotros como si quieren donar. Sería padrísimo que todos nos pudieran ayudar en este trabajo que hacemos, tanto con nuestros amigos y compañeros, colaboradores, investigadores, como con la fauna marina. Entonces, muchas gracias a todos y los esperamos en la siguiente plática, que sería en la siguiente semana. Y como les comento, cualquier duda a nuestro Facebook, correo o también con el doctor Irán. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta la próxima. Bueno.